Muy pero... Ah, no, tengo el micrófono apagado, ya me lo quitaron. ¿Cómo están? Muy pero muy buenas noches, un placer inmenso el poder acompañarnos en esta velada hoy que vamos a hablar de la histeria del concierto de Baila mi Rey de la orquesta de Carlos Campos, una orquesta pues que nace propiamente con la idea del maestro Carlos Campos Arriola, que nació el 12 de noviembre del 2011, un músico mexicano, nació en la capital de la Ciudad de México, en la capital de la República Mexicana, y bueno, pues él tuvo la iniciativa de hacer una orquesta, y yo me atrevo a decir que es la orquesta de mayor trascendencia que sigue vigente, es una de las pocas orquestas vivas que hoy está todavía en el catálogo de preferencias de las audiencias, pero que además está muy bien posicionada entre el sector de las personas. Y este es un claro ejemplo de lo que viene siendo el mercado de nostalgia, de lo que viene siendo los adultos mayores, porque ellos graban su primer producción por ahí de los 50, hoy los denominados 15 campeones de Carlos Campos. Y bueno, estamos hablando ya de más de 80 años de trayectoria. De hecho, ahí teníamos pláticas para hacer el homenaje de los 80 años el año pasado con la orquesta de Carlos Campos, hacer un producto especial. Y esto que les digo es prácticamente pues el mayor ejemplo de lo que es el mercado de nostalgia. ¿Por qué es el mayor ejemplo de lo que es el mercado de nostalgia? Por algo bien sencillo. Fíjense ustedes, si estamos hablando de una orquesta que hace su primer producción en la década de los 50, estamos hablando que de los 50 al 2021 han pasado por lo menos 7 décadas en las cuales podríamos estar hablando de 4 e incluso 5 generaciones distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi caso particular, mis bisabuelos o mis tatarabuelos cantaron estas canciones y ellos siguen con una vigencia muy particular en donde podemos descubrir que, pues, pese a que no estuvieron ni formaron parte de las nuevas tecnologías, pese a que no existían a lo mejor las tecnologías de la información y la comunicación que existen ahora, la gente sigue consumiendo a este artista solo por el hecho de haber formado parte de la historia musical de nuestras familias. Y es lo que pasa con muchas orquestas. La orquesta de Carlos Campos se remonta mucho antes, fíjense ustedes bien, mucho antes de la Sonora Santanera. Entonces estamos hablando de una época muy importante, la época de las grandes bandas que surgieron derivadas de la Segunda Guerra Mundial, esa necesidad que tenían todos los combatientes de entrar en una diversión. Yo les quiero contar que históricamente cada fenómeno musical obedece a un fenómeno político-social. Entonces, si revisamos la música que se generó después de la Primera Guerra Mundial, nos vamos a dar cuenta cuál era el género predominante, ¿no? Ya existían esta intención de hacer las grandes bandas, las grandes orquestas, y fueron fenómenos que aunque no existía la red, había exponentes de esos géneros en todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial vemos ya el posicionamiento de los grupos y de los cantantes negros, ¿no? Entonces ya estas bandas fueron evolucionando y empezó el jazz, el soul. De hecho, por ejemplo, la orquesta de Glenn Miller se la llevaban a los soldados que estaban combatiendo por la Unión Americana, se los llevaban como parte de un premio a que les tocara a los soldados combatientes que formaban parte de los batallones de la Segunda Guerra Mundial. Si registramos cronológicamente la historia musical del mundo, nos vamos a dar cuenta de estos fenómenos políticos sociales. Después de que surge la música de los negros, se posiciona la música de las grandes bandas, es porque el mundo después de una Segunda Guerra Mundial se había dado cuenta que no había servido de nada, al igual que la primera, y que las cosas no habían cambiado, que el acceso a los derechos fundamentales era básico, pero que no habíamos logrado que estos permearan en la mayoría de los seres humanos o de los habitantes de este planeta. Viene entonces el rock and roll, el canto de los hijos a los padres que habían sido combatientes de guerra, en donde ellos expresaban
la molestia, porque los padres llegaron discapacitados, lisiados, enfermos de haber matado gente, y con el paso del tiempo analizando que estas muertes pues probablemente no habían tenido ni siquiera razón de ser por aquello que los llevaron a combatir. Entonces los hijos, en una intención de rebeldía, pues le cantan a los padres y les dicen, oye, espérame, tú eres el que combatiste, tú eres el que quería participar en este movimiento, yo no tengo la culpa, yo no formo parte de esta condición. Entonces, la música del rock and roll trataba de generar un acto de rebeldía, que en realidad las letras no eran rebeldía, solo eran un poco irreverentes, eran un poco fuertes para el contexto de aquella época. Vienen los 60s, estos conflictos estudiantiles que se reconocen en varias partes del mundo, incluso en México en el 68, y que viene la represión total a la juventud que venía manifestándose y que estaban preocupados los altos jerarcas de todo el mundo de ver las manifestaciones, de ver los comportamientos con los pelos envaselinados, con el pelo largo, salían un poco del contexto en el que nos querían tener, en ese orden que nos querían tener a toda la sociedad, los poderes fácticos y los poderes que controlaban económicamente y los grandes países y las grandes naciones. Sentían que eso era un acto de rebeldía porque pues, salíamos de los cánones o salían de los estereotipos y no vestían lo que tradicionalmente hacían los padres, que además los hijos querían cambiar la historia y el curso de la historia por el hecho de que los padres estaban dolidos, estaban amargados, estaban molestos y se desquitaban en las familias. Fue una época en la que hubo una violencia hacia los jóvenes impresionante, una represión. Entonces se vienen los movimientos estudiantiles y ¿cuál es la música que predomina después de estos movimientos estudiantiles en todo el mundo? Pues viene el canto de esperanza. Y vemos manifestaciones del canto de esperanza en todo el mundo, Bob Dylan, vemos a Joan Manuel Serrat, vemos a Alberto Cortés en Argentina, incluso aquí Joan Sebastián, algunas de las composiciones que hizo en sus inicios de su carrera formaban parte de estos cantos de protesta, el mismo José María Napoleón. Después de este canto de protesta viene el canto de esperanza. Y muchos de estos intérpretes que hicieron canto de protesta también empezaron a hacer canto de esperanza. Facundo Cabral, hay exponentes en todo el mundo, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, esta época de los trovadores, y viene el canto de amor, porque ya nos habían reprimido, ya nos habían golpeado, ya nos habían hecho como nos habían querido, y entonces la música que surge es el canto del amor, y viene la época de la música y la balada moderna en inglés, la música electrónica, viene todos los grupos románticos, toda esta época de Los Ángeles Negros, Pasteles Verdes, Terrícolas, Bríos, Tropa Loca, que le hacían un canto al amor, porque pues ya nos habían golpeado, ya nos habían reprimido, y yo formo parte de la generación que surge de esa represión, porque se tienen que enamorar y tienen que hacer. Después del enamoramiento viene la fiesta, la música dance, la música electrónica, viene la música disco, viene la cumbia en toda América Latina, y bueno, siguen estos movimientos, y de ahí les puedo seguir enumerando hasta nuestros tiempos, aunque llevamos estancados prácticamente 3 décadas, estancados en la depresión. ¿Qué es lo importante de toda esta analogía que les estoy haciendo o esta cronología referenciada? La música representa el estado social y político de las personas, representa el estado de ánimo en el que estamos viviendo los seres humanos. ¿Qué es lo que les quiero decir? Después de 70, 80 años, la orquesta de Carlos Campos sigue vigente y sigue estando presente en las reuniones familiares, sigue estando presente en las bodas, sigue formando parte de las fiestas de mayordomías. Así es como nos nutrimos de la nostalgia, y podríamos decir que es nostalgia, pero tú ves ahora bailar el baile de las carmelitas a las nuevas generaciones y lo bailan de diferente manera como lo bailaban en aquellos momentos. Era una cuestión plena, total y absoluta de ahora, pues hasta un poco de slam, un poco de fiesta, de alegría, de ritmo acelerado, ¿no? Hasta quizás como quebradita, no sabría decirles porque pues yo para nada soy bailarín, he vivido alrededor de la música, pero siempre me ha tocado del lado de los que cuentan, hay otros que les toca del lado de los que cantan o ejecutan, y pues como yo siempre he estado del lado de los que cuentan, pues me ha tocado pagar nóminas, porque he trabajado representando artistas, pues nunca aprendí a bailar,
Entonces, no sabría decirles claramente cómo es que bailan, aunque tengo una idea del tipo de manifestación, pero es en verdad bello ver a estas nuevas generaciones bailando. Bueno, y para este programa, pues decidí hablar con Gustavo González Cardona y con Enrique González, pues que es el papá y el hijo de esta generación, de los que hoy están al frente de esta orquesta de los 15 campeones de Carlos Campos. Y pues vamos con la cortinilla para poderlos presentar y poder platicar con ellos, mi querido Güero. Mi querido Gustavo, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Qué gusto No, hombre, saludarte. pues qué gusto también. También para mí es un gusto saludarte porque a la distancia y dentro de esta pandemia, pues tenemos una ecuación muy adversa ahora todos los que nos dedicamos al entretenimiento en México. Sí, claro. Oye, qué padre reseña acabas de hacer. En tan poquito tiempo te aventaste toda la historia de la música en México y algo curioso, la orquesta pasando como cometa, ¿no? Pasando por todos estos, estas estrellitas. Qué padre lo hiciste. Felicidades. Pues, pues mira, lo hice como una manera de historia, porque no solo es el punto de la historia de, de México, es la historia del mundo, Gustavo. Sí. Es la historia del mundo porque, pues es, fíjate lo que son las cosas. Cada movimiento, y en aquella época no existía el Internet y eran movimientos universales. Las grandes orquestas y las grandes bandas de las cuales ustedes forman generación agarraron la última colita de esa época de las grandes bandas y de las grandes orquestas. Había exponentes en todo el mundo. Sí, Había grandes bandas en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Estados Unidos, en Europa. Este movimiento fue, y no existía el Internet. Ajá. Y fíjate lo que es hoy en día. Existe el Internet y no hay un género universal. La música viaja más rápidamente, pero no existe un género universal, Gustavo. Sí. Existe una temática de la cual todos forman parte, que es la depresión, pero no existe un movimiento de música universal. Hay manifestaciones policulturales y creo entender que a través de que justamente lo que hace la red es exponer a cada uno de los géneros, pues tenemos una oferta más amplia, más extensa, y va a haber quien se identifique con esos géneros en esos rubros, pero estamos hablando de que formaba parte. Oye, pues antes de hablar de la historia del concierto y antes de hablar con tu papá, me gustaría, Gustavo, saber algo bien importante. Tú estudiaste música. Sí. ¿Dónde estudiaste? En la Nacional de Música y cursos libres y por mi cuenta. De hecho, pues, gran parte de mi vida he estado estudiando música. ¿La Nacional de Música dónde está? Es la que está en la calle Xicotenca y en Coyoacán. En Coyoacán. ¿Y es del IMBA? No, de la UNAM. De la UNAM. De la UNAM. Facultad, entonces, es la Facultad de Música. ¿Tienes un título de licenciatura? No terminé, pero sí estuve ahí. Bueno, ¿y a ti te surge el deseo de estudiar por ver a tu papá? Sí, bueno, yo empecé tocando música de los Beatles. De hecho, sí. No es presunción, pero aquí tengo mi cafecito que se vea. Ahí está. Y pues con el rock y con todo esto, tocando nada más por gusto, de oída, de hobby, y así fue creciendo. Conforme iba teniendo más, digamos, más exigencias musicales, me di cuenta que era necesario estudiar. Y entonces me metí a estudiar, comencé a tomar cursos de guitarra, luego cursos de armonía, solfeo, conjuntos corales, luego entré a la Nacional. Y todo esto me llevó a poder hacer arreglos a la orquesta. De hecho, tengo varios arreglos en la orquesta y no fue principalmente por ver a mi papá o por querer estar con mi papá. Eso casi que fue, pues fue algo fortuito, ¿no? No lo busqué, porque de haberlo hecho, pues lo hubiera hecho desde antes. Yo entré a la orquesta cuando tenía como 24 años, 25, por ahí más o menos, en el 94. Y
y empecé como un elemento más, aunque, bueno, claro, mi papá era fundador, era de los, digámoslo así, de los dueños de la orquesta. Yo no tenía ningún privilegio y pues yo tenía que tocar y tenía que resolver como cualquier elemento. Y estuve en la mira de los que me evaluaban, ¿no? Cuando yo participaba, cuando yo trabajaba con ellos, pues me estaban evaluando a ver si, como se dice en el argot, a ver si daba el ancho. Afortunadamente sí, y me quedé. Me quedé después de unos meses de mucho sufrimiento, de mucho estudio, pero sí, sí pude con el paquete. Y ya desde ahí, pues estoy feliz aquí en la orquesta. Así es, Carlos. Oye, Gustavo, Sí, tú entras a la música acá. ¿Te tocó conocer al maestro Carlos Campos? tuve la fortuna de colaborar en unos bailes que le hicimos como homenaje, eh, más o menos en el, ¿qué es que habrá sido? 1998, 99, por ahí más o menos. Hicimos varios bailes en homenaje y para recaudar fondos también. Y, y ahí me tocó participar con él. Tuve la fortuna de viajar con él, de platicar, de saber más o menos lo que era Carlos Campos. Y sí, sí tuve esa fortuna. Entonces, quiero entender que cuando tú entras a la orquesta, el maestro ya estaba retirado. Sí, así es. Así es, ya llevaba muchos años retirado. Él se retiró en el 74, Ah, ya. 1974 se retiró. Y todo ese tiempo lo llevaba sin trabajar. Entonces, nosotros nos enteramos que andaba un poquito, no, no andaba muy bien, no vamos a llamarlo mal, no andaba muy bien. Y entonces la orquesta, como sociedad, decidieron organizar unos bailes a beneficio. Y hicimos algunos bailes y después la gente que lo vio tocando, pues ya lo empezó a contratar y todavía se aventó una temporada. Después ya su salud ya no era muy buena y otra vez dejó los escenarios, así hasta el año 2000, que desgraciadamente se fue, ¿no? En el año 2000. Entonces él no estaba bien económicamente. Hasta esos años, no, hasta el 90, de que se retiró hasta el 98, yo creo que sí, 97 sí pudo estar bien. Pero al parecer él vivía en un asilo. Yo creo que él se lo pagaba, ¿no? O sea, él mismo. Y pues ahí se fue todo. Ujú. Fíjate, es una de las condiciones más adversas de los creadores Sí, terminar en esa situación, porque pues ahora vemos lo que le pasa a la casa del actor, no me voy a meter ni voy a polemizar en ese tema, sí, 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 pero, pero, pero lo que nos damos cuenta es la vulnerabilidad del adulto sí, mayor. Y sí, fíjate, Gustavo, que ese es un tema coyuntural en lo que estamos viviendo con ustedes, sí. porque ¿cuántos músicos adultos mayores hay ya muy mayores con ustedes en la orquesta? ¿Cuántos? Bueno, de nosotros por lo menos cinco que Que ya rebasan los 80 años. rebasan los 80, sí. Bueno, y tú como director musical de la orquesta, a la distancia, te voy a hacer alguna pregunta un poco complicada. Sí, A la distancia, ¿no te ves en ellos? Y dices tú, oye, ¿cómo es que pueden reinsertarse todavía en la vida laboral y todavía estar ahí? Porque supongo que si hay por ahí alguien del viento o algo, supongo, quiero pensar, aunque yo he escuchado a la orquesta y se oye perfectamente fina, pero ujú, creo que puede ya fallarles el oído en algunas cosas, puede incluso faltarles los reflejos en alguna condición, aunque sé que todos los músicos de ustedes ensayan muchas horas, sí, 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 es sí, gente muy dedicada, pero la sí. edad te provoca un letargamiento en la reacción muscular, en muchas cosas. Ujú. No sé si esto ya tú lo hayas notado. Sí, bueno, en general, digamos que las habilidades van decayendo un poco con la edad. Aquí tienes razón, la orquesta ensaya mucho, tiene mucho trabajo, afortunadamente. Bueno, ahorita por la pandemia, pues estamos como todos, ¿no? Pero eso ha mantenido un nivel que yo que he participado en otras instituciones, que he estado en otros grupos, me doy cuenta de la calidad que tienen los maestros, ¿no? La potencia que tienen, la técnica,
porque pues si tú los oyes, si tú oyes el puro instrumento y no los ves, estás oyendo un chamaquito de 20, 25 años a como están tocando, ¿no? Eso es por la técnica y por la capacidad que adquirieron durante pues, todos estos años de tener que aguantar este ritmo de trabajo, ¿no? Los viajes, no sé, los programas de televisión, todo lo que tenemos que hacer. Y sí lo veo a futuro. Es un futuro triste, pero quisiéramos tener toda la visión para prepararnos y que fueran despedidas no tan desagradables, ¿no? Que fueran despedidas paulatinas y en su momento normales, ¿no? Una despedida de los escenarios digna y con la calidad, ¿no? Siempre con la calidad. Oye, pero por ejemplo, cuando los ves a ellos, ¿no te llega la parte de pensar que en algún momento vas a estar en esa edad y no te gustaría saberte activo todavía como ellos? Porque yo creo que esa es parte de la vida de ellos. Sí. Y parte de que estén vivos, ¿eh? Sí. Ellos mismos lo han dicho, el día que me sienten aquí en la sala me muero, ¿no? Ellos mismos lo dicen. Y ese esperar el llamado para la salida que tenemos en el autobús o para viajar es lo que los tiene activos, los tiene encendidos, ¿no? Y es prácticamente dicho por todos los de la familia, no nada más la mía, que tengo a mi papá y soy consciente de eso, lo vivo, lo veo. El día que trabaja, hace cuenta que rejuvenece 10 años, ¿no? O sea, se levanta, se ve erguido, se ve con los ojos brillantes y va gustoso, ¿no? A trabajar. Y pues bueno, cuando estamos descansando, pues está un poquito más relajado, ¿no? Y lo mismo pasa con los demás maestros. Sí los veo, o sea, no es algo que me preocupe en este momento, no porque me sienta muy jovencito tampoco, ¿no? O sea, sí, también ya no me cuesta el primer hervor, pero sí lo pienso y ojalá que tengamos los medios para poder hacer un retiro, ¿no? Un retiro digno. O bueno, o estar activo, pero... Estar activo, pero bueno, es que también eso, pues uno quisiera, ¿no? O sea, uno que más quisiera tener 120 años y seguir tocando, pero a veces hay que ser realistas y sí, las condiciones, el día que yo ya no oiga bien, el día que ya no pueda distinguir si alguien está desafinado, el día que se me olvide el tiempo de la canción, pues, por más que quiera, no va a ser posible, ¿no? Oye, Gustavo, sí. ¿Y no te ha tocado ver que se ejerce violencia bullying contra este tipo de adultos mayores en otros grupos No, musicales? al contrario, son tremendos estos señores, ¿eh? No, aquí en tu orquesta sí, pero Ajá. en otros grupos musicales o en otros ensambles donde tú has participado, vamos, conozco a la raza, conozco a nuestra gente, a Sí. nuestro segmento. No es fácil lidiar con la gente, ¿no? Sí, bueno, y esto lo pasa en todos los ámbitos, no solo aquí en la música. En cualquier lugar donde haya una persona mayor, siempre hay, pues, el que no tiene fe, el que no confía en el trabajo del adulto mayor, en el que cree que lo va a hacer mal o muy tarde o muy lento. Esto es algo que no solo se ve en la música, ¿no? Y afortunadamente aquí en la música, pues está la prueba tan palpable como es, bueno, si no pudiera, pues no podría leer esta partitura, ¿no? Y la siguen tocando y la siguen resolviendo mejor que muchos jóvenes. Entonces, ahí sí no hay nada que decir. Oye, Gustavo, si me lo permites, claro. Déjame hablar con tu papá, Claro. pero no te me vayas. Okay, te vamos a poner, aquí te vas a quedar, nos vas a escuchar. Pero ya que entramos en el tema de los adultos mayores y de el respeto, porque la orquesta es un gran ejemplo sobre el respeto y la reinserción de los adultos mayores en la vida laboral, y porque además cuando se presentan ellos son los que más aplausos se llevan. Es el reconocimiento, son el reconocimiento de sus pares, ¿sí? Porque muy probablemente la gente se ve y dice, oye, pues qué más quisiera yo tener la oportunidad de seguir trabajando y seguir activo. Las bondades de la música es que a lo mejor no es con la misma frecuencia que tendrías que ir a una oficina, a una dependencia de gobierno o a una fábrica, pero pues la música vas 2, 3 veces al mes, 4, 5 veces al mes, pues no te representa esta movilidad de estar los 30 días del mes
o los 31 días del mes moviéndote. Pero déjame platicar con Claro. tu papá, porque quiero platicar aprovechando este momento y que me platique un poquito, extenderme en este ámbito, porque este es un factor social digno de analizar respecto del resultado y de la labor artística de ustedes. Entonces, voy a presentarles a ustedes al señor Enrique González Gallegos, que es el papá de mi querido Gustavo, y quiero platicar con el señor, porque pues, además lejos de ser un músico muy importante, uno de los socios de los 15 campeones de la orquesta del maestro Carlos Campos, o de la orquesta que fundara el maestro Carlos Campos, y que hoy ellos siguen esta labor, el maestro Gustavo González, pues es prácticamente una institución en este género, en la música. Entonces, don Gustavo, ¿cómo está? Muy buenas noches, qué gusto verlo. Mire usted, la informalidad con la que yo estoy y el respeto que usted le tiene a un medio, el vestirse elegantemente, fíjese, me acaba de dar una gran lección. Qué gusto, don Enrique, y qué honor que me tome esta videollamada. No, pues estamos para servirles y darles las gracias porque en cierta forma, pues ahora sí que nos están haciendo el favor de que esto no se olvide, que siga adelante como siempre. ¿Cómo nos vamos a olvidar? Oiga, don Enrique, pues aquí platicando con Gustavo, seguramente usted nos escuchó, aquí platicando con Gustavo, ¿qué es lo que le dicen a usted los adultos mayores cuando se acercan a saludarlo y usted baja de un escenario, que se acercan a tomarse una foto? ¿Qué es lo que le dice la gente que es pues contemporánea de usted? Pues bueno, a veces nos felicitan como siempre, y no falta algún otro por ahí que, ay viejito, ya te has de retirar. Lo tomamos. La verdad, no, ya deberíamos estar. Pero afortunadamente, pues ahí vamos a ver hasta cuando Dios nos dice, hasta aquí nos quedamos. Maestro, ¿qué instrumento toca usted? Saxofón, tenor. Imagínese, y ahorita con esta enfermedad, pues a usted le va a hacer lo que el viento a Juárez, porque sus pulmones están perfectamente ejercitados y debe de tener una no sé, no soy doctor como para hablar del término, pero deben de tener una estructura muscular bastante fuerte, porque además ustedes, yo los he visto, son de los que en los camerinos están haciendo ejercicios, que van en el autobús haciendo ejercicios, que a todas horas están haciendo ejercicios. Sí, pues tratamos un poco, porque ya esta edad pues, ya no es posible, pero sí, bueno, al menos yo trato de hacer mis ejercicios en la mañana, mediodía, cuando tengo tiempo o ganas más bien, porque eso es otra cosa, que luego nos entra la pereza y pues nomás no. Pero gracias. Oiga, don Enrique. Sí. ¿Usted no tiene ninguna enfermedad preexistente? ¿No tiene diabetes? ¿No tiene ninguna enfermedad? No lo entendí, perdón. Que si usted padece alguna enfermedad preexistente, que si usted padece diabetes, presión alta o algo. Alta. Y pues según me dicen a veces, usted es prediabético, cuídese y ojalá que no se le declare. Y pues sí, nos estamos cuidando y ya vamos. No, vamos, lejos de todo eso. Digo, le pregunto toda esta parte porque es parte de llegar a la etapa de vida en la que usted está, pues en un estado de una condición sana, porque además los he visto que
de pronto cuando los llevan a tocar a una boda en Texcoco, pues llegan con unos platones de barbacoa y con un mole con guajolote, y yo veo que todos le entramos con singular alegría. Yo que padezco de algunas piedras en la vesícula, soy el que más me resisto a comerme el molito, pero yo los veo a ustedes entrarles muy sabroso a toda esta parte de la comida, y si hay un buen pulque, pues también nos lo echamos, ¿no? Sí, no, pues ahora sí que pues, estamos acostumbrados a pues, a esas personas que gracias a Dios nos invitan y además nos invitan de comer, como dicen por ahí, nos pagan y además nos dan, imagínense, pues cuando se da una retirada. Pues nunca. Oiga, pero don Enrique, ¿cuántos años de andar en esto de los moles? ¿Cuántos años de andar en esto de la música? ¿Se refiere a lo que tengo en la orquesta? Sí. ¿O de edad? No, de la orquesta. ¿Cuántos años trabajando? No necesariamente en la orquesta. Bueno, en la orquesta, ¿cuántos años? Y de músico, ¿cuántos? En la orquesta tengo 65 años. Entré ya de planta en el... No, sí, 65 años. Entré a la orquesta en 1956, aunque estuve yendo a suplir a un compañero, como de cada mes, como 2, 3 años antes, pero ya de planta ya me quedé en 56. Pero prácticamente, yo lo que he leído de la orquesta es que prácticamente surge en el 50. O sea, tenía poco de haber surgido, ¿o de qué año es la orquesta? Sí, no, la orquesta tiene, bueno, no sabemos exactamente, pero creo que se formó en los 35, por ahí en esa época. No, pues entonces sí fueron de los pioneros de las grandes orquestas y de las grandes bandas de esta época que surgió, ¿no? Así es, sí. Entonces sí le tocó tocar a usted con Glenn Miller. No, no tanto. No, lo que hacíamos era tocar su música. Eso sí. Oiga, pero... y de todas estas décadas que usted ha vivido, ¿cuál usted considera que es la década más bonita en la que usted vivió? ¿Cuál fue la época, o la década que usted más recuerda? Pues sí, es como, yo creo que de los 60 a los 70 todavía estábamos solicitados, bastante trabajo y giras y de todo. Pero fue la época de los grandes salones, entonces había muchos lugares donde. Sí, bastantes, pues trabajábamos diario en cada salón. Bueno, sí, un día en un salón, otro día en otro salón, así nos íbamos toda la semana, y sábado y domingo pues eran salidas a la provincia. Había salones como hoy hay cines. Sí, o sea, había salones por todos lados. Sí. No, empezábamos, por ejemplo, el domingo en California, y el lunes, el martes en el Salón Anáhuac, el miércoles Salón Colonia, jueves Chambéry, viernes repetíamos en el Anáhuac, y sábado y domingo, le digo, pues teníamos saliditas a la provincia. ¿Y el Rivera o Rivero, pues, cómo se llamaba el que estaba ahí en División del Norte? El Salón Riviera, sí, pues también nos invitaban con menos ocasiones, pero sí íbamos ahí también. Había otros salones, el Riviera, el Maxims, no sé si lo conoció, Salón Maxims, que estaba allí en Eugenia. Sí, claro. ¿Lo que ahora es la Maraca? Ahora es la Maraca, sí, efectivamente.
Sí, Oiga, pues me pero, recuerdo ahorita. pero también tocaban en hoteles, yo me acuerdo. A mí me tocó verlos anunciados en hoteles. Sí, le digo que luego nos invitaban a, pues, ¿qué será? Bodas, 15 años. En sábado, pues ya ve que casi siempre se hacían las fiestas de bodas o 15 años, pues sábados. Es cuando íbamos a estos lugares. Pero lógicamente en los salones se cobraba menos que en las fiestas privadas de los fines de semana Sí, o cuando sí, salían a provincia. ajá, sí, sí, era menos ya un sueldo más raquítico, pero pues de estar en su casa sin hacer nada, no, pues vamos, nos servía de ensayo. Pues no ensayaban, Mande, ya no ensayaban, pues tocaban diario. ándele, pues no, ya ni había tiempo de ensayar o nos íbamos una hora antes de empezar el salón para ver una pieza o dos nuevas que llevaba el maestro. Oiga, y entonces, ¿hasta qué año fue el último disco que graban con el maestro Carlos Campos? ¿Hasta qué año dejan de grabar novedades? Caray, pues no, pero yo creo que más o menos fue como por 1970, 73, 74. ¿Usted cree que el movimiento del 68 afectó en la cantidad de trabajo? Porque pues la gente no salía después del 68, había un miedo en general, ¿no? Sí, no, sí, afectó mucho, porque pues sí, a ver, algunos salones abrían, otros cerraron, pero porque iba poca gente con miedo, porque estuvo feo eso. ¿Y, y usted, dónde le tocó vivir el 68? ¿Dónde estaba usted? ¿Estaba tocando o dónde estaba usted? Pues fíjese que nos tocó ir a una gira a Los Ángeles y allá recibimos la noticia de que había habido muchos muertos en Tlatelolco y pues Y, ya nomás familia a ver cómo estaban, pero pues afortunadamente todo bien con la familia. ¿Y cómo, y cómo se enteraron de la noticia ustedes allá del 2 de octubre del 68? ¿Cómo se enteraron? Pues algunos paisanos, hay muchos paisanos allá, Claro. platicaban, platicaban o buscábamos el periódico porque pues ya cuando anda uno por otro país, pues como que ya quieren saber mucho del país de uno y buscábamos el periódico y caray, pues estuvo feo esto. ¿Y cuánto tiempo regresaron? ¿Al cuánto tiempo después regresaron a México? Pues es que teníamos giras de 45 días y pues que apenas a veces, por ejemplo, esa vez apenas íbamos a la mitad de la gira y pues ni modo de regresarnos también, pues no, teníamos que aguantarnos. Y cuando regresaron, ¿cómo vio usted a México? ¿Cómo encontró a México después de esa matanza del 2 de octubre? ¿Cómo la encuentra? No, pues tirada, ¿no? Porque hay mucha gente que perdió a sus familiares, sus jóvenes entonces, y pues las broncas que hubo, y también O sea, entre nosotros. ¿usted cree que sí cambió México después de eso? O sea, cambió la vida nocturna, cambió la vida artística, cambió todo. Sí, como no, cambió todo. Sí, O sea, hubo una afectación. sí, como no. Como les digo, pues Fíjese, algunos negocios o cabarets también había muchos, tuvieron que cerrar por miedo que se fueran a meter a
negocios. Fíjese usted que eso es algo que nadie ha analizado. Hemos analizado el contexto político-social, pero nadie ha analizado cómo le afectó a la industria del entretenimiento el 68. Y entonces quiere decir que hubo una contención económica hacia la creación artística, porque pues ya no había una vida. ¿Por qué? Porque o tenían miedo de que los jóvenes se salieran, pues cambiaron los hábitos de consumo, vaya, en pocas palabras. Sí, así fue. Así fue. Fíjese qué valioso es lo que usted nos está diciendo, porque sí cambiaron las palabras. Oiga, y cuando se iba a Estados Unidos, ¿cómo le hacía para el picante? ¿Cómo le hacía usted para cuando cruzaba? Pues es una de las cosas que más extraña a uno. ¿Cómo le hacía? Bueno, les digo que como ya había muchos paisanos por allá, a veces que nos invitaban a comer a su casa, y pues ellos ya sabían dónde conseguir el chile, y pues no extrañábamos, fíjese. ¿Y las tortillas? Pues sí, porque igual allá había restaurancitos que eran mexicanos, pues ya igual conseguían las tortillas de chile verde y cositas mexicanas, y pues ya nos la pasábamos bien también. Oiga, pues qué cosa tan maravillosa. Oiga, pues don Enrique, le agradezco mucho el hecho de que haya brindado un poco de su tiempo. Le agradezco, hombre, el detallazo de la profesionalidad, el profesionalismo con el que usted nos recibe en su hogar, con el vestuario, con la disposición. Mi reconocimiento, porque quizás usted no se da cuenta, don Enrique, pero ustedes hacen una gran labor de dignificación del adulto mayor. Ustedes hacen una reinserción y un reconocimiento a las personas mayores. Ahora que vivimos tanta violencia de género, el adulto mayor, por todas las ayudas gubernamentales que tiene, es presa de que la misma familia abuse de ellos, porque ahora pues es una sociedad empoderada, justamente porque no tenían un reconocimiento ni una visibilización. Pero parte de este logro ahora es el problema de que todo el mundo quiere tener al papá porque tiene su pensioncita, porque tiene su ayuda gubernamental, y se pelean por el papá por jinetearle el billetón. Pero don Enrique, verlos a ustedes en el escenario, verlos a ustedes tocando, es un verdadero agasajo, porque ustedes representan no solo un mensaje de esperanza hacia las nuevas generaciones, representan parte de la historia musical de México, don Enrique. Le agradezco mucho de todo corazón el hecho de poderlo saludar a la distancia. No, pues agradecidos con esta entrevista que me han hecho. Gracias. Tratamos de hacer algo diferente y no preguntarle lo que todos les preguntan. Pero don Enrique, muchas gracias. Ándele para servirles. Hasta luego. Cuídese. Gracias. Bueno, pues voy a regresar con el hijo de don Enrique. Ahora sí vamos a hablar con Gustavo acerca de la histeria del concierto. ¿Cómo fue que hicimos este concierto de Baila Mi Rey? Muy placentero platicar con tu papá. Fíjate que yo no tenía en el radar. O sea, fíjate cómo hay un antes y un después de la historia de la orquesta de Carlos Campos, derivado del movimiento del 68, Gustavo. Sí, no, muchas cosas. Fíjate que hasta ahorita estoy oyendo lo que hacía mi papá cuando se iba de viaje. siempre fue un misterio. Y le decía, oye, papá, tenía muy poco tiempo para platicar con él. A veces venía de viaje, dejaba su maleta, descansaba un rato y se volvía a ir. Entonces, platicar de estas cosas siempre fue difícil. Y ahorita que lo estoy oyendo, no sabes cómo lo estoy disfrutando. Muchas gracias por descubrir esta parte que siempre estuvo oculta. No, hombre, Y sí, mira, pues bueno, es que este movimiento de 68, aquí estuvo muy silenciado, me imagino, ¿no? O sea, si ahorita no sabemos tantas cosas que pasan, y
hace apenas unos años era todo maquillado y todo era, vivíamos en un Edén, supuestamente, ¿no? Imagínate cómo fue en el 68, con tanta represión, justamente cuando veían a estos chavos agarrando sus guitarras y diciendo, quiero libertad, quiero hacer lo que me dé la gana, quiero salir y divertirme. Entonces imagínate la represión, imagínate el golpazo y sobre todo las cosas que nunca hablan, que nunca se hablan, ¿no? Como la economía, el miedo social, no sé, discriminación, no sé, tantas cosas que pasaron, ¿no? y que están ocultas. El movimiento de 68 es un movimiento estudiantil, idealista supuestamente, y hasta ahí acaba. Y de ahí nos pasamos al gobierno y dos, tres cosas, pero nunca se toca esta parte que tú mencionaste hoy, la creación artística, ¿no? ¿Dónde quedó? Probablemente seguramente hay cosas de escultores, de escritores, pero en este ambiente que estaba creciendo, que estaba en su auge, ¿no? En el ambiente nocturno, en el ambiente, digamos así, tropical, recientemente formándose o destacando, y esto que platica mi papá, ¿no? Cómo hubo lugares que tuvieron que cerrar por miedo o por represión, no sé, alguna de estas cosas, y cómo influyó en el desarrollo futuro. No sé, probablemente de ahí vienen algunos probables retrasos, ¿no? En cuanto al desarrollo artístico. No, pues si te das cuenta lo que dice tu papá, la última novedad la graban en el 72, 73, sí. Quiere decir que cortó de tajo la creatividad y hubo una afectación cultural a las industrias creativas de ese momento. O sea, si tú te fijas, es un tema bien, híjole, no quiero decir la palabra cabrón, porque se oye fuerte, pero es un tema bien cabrón. Simple y sencillamente. Es que, ¿sabes qué? Está escondidito ahí en un rinconcito donde no estorbe, ¿no? Ahí está. Pero nadie lo analiza. Pues tú entonces, viste ahí unos... No, ahora fíjate lo que va a pasar con la pandemia. ¿Qué va a pasar ahora que termine la pandemia? ¿Tú crees que va a haber la misma actividad en los salones? ¿Tú crees que van a existir las mismas áreas de trabajo? ¿Tú crees que va a estar todo igual, normalizado? No, igual no. Va a costar trabajo reiniciar, va a costar trabajo volver a echar a andar todo esto. Pero ojalá que entre todos, ¿no? Podamos hacer algo. Probablemente si todos ponemos algo de nuestra parte, pudiéramos hacer algo juntos, ¿eh? Pues mira, desgraciadamente la unidad es de lo que más carecemos en nuestro gremio. Pero oye, Gustavo, pues sí. Ahora que ya estamos aquí platicando un poquito, pues vamos a hablar. El programa se trata de las histerias del concierto. ¿Qué fue lo que sucedió para hacer este concierto? Sí. Donde grabamos el contenido que está aquí en Baila Mi Rey, aunque hay otro contenido que grabamos en el Centro de Convenciones Tlatelolco, tratando de darle un poquito más de continuidad a esto. A la distancia, ¿qué consideras que fue relevante de esa grabación? ¿Qué consideras que fue importante? ¿Te arrepientes de haberlo hecho? Los músicos, los socios, ¿qué dicen a la distancia de haber hecho ese concierto? Bueno, en primera instancia, no, lejos de arrepentirme, estoy agradecido. Eso fue una inyección de vida, ¿no? Y gracias, te lo agradezco. Tú como principal artífice de todo de este disco, ¿no? De esta grabación, nos dio un realce. Realmente fue mucha gente que seguido va a vernos a donde estamos tocando. Y quedaron complacidos, incluso, o sea, además de haber estado ahí en el concierto, ya compraron el disco, nos siguen pidiendo copias para regalarlos o para hacérselos llegar a alguien, ¿no? Fue realmente muy importante, sobre todo por la seriedad y lo trascendente que fue este concierto. De esto que decías que ensayamos mucho, pues para ese concierto ensayamos más todavía, porque queríamos que todo quedara perfecto. Y sí, los músicos, ya los compañeros que tienen muchos años ya ahí en la orquesta, pues ya no querían, no sé, no, pues ¿para qué voy a ensayar la misma que he tocado 30 años? Ya, pero es que no es
es afinar los detalles, es hacerlo de una manera lo más eficiente que pueda ser posible, ¿no? Entonces, tendríamos que ensayar los temas que escogimos, los temas que iban a ser seleccionados. De hecho, tuvimos que quitar algunos por tiempo, ¿no? Más que nada por tiempo y por pensar más o menos en cómo iba a reaccionar la gente, el grado de animación que tuvieran en cierto momento. Entonces, por eso quedaron algunos temas fuera. Pero, pues, mira, ahorita que decías también de la gente que su vida es bailar. Tú dijiste que tú no bailas, pero aquí hay gente que toda su vida, su único desahogo, su única fuente de energía era ir a bailar. Cuando había estas tardeadas, cuando había estos bailes con la orquesta o con Acerina, con otras agrupaciones. Entonces, el llegar ahí, y hay cosas que uno, igual nunca se hablan de estas cosas, pero hay unos pequeños detallitos. Por ejemplo, cuando tú llegas, que te gusta hacer ejercicio, por ejemplo, y tú llegas al gimnasio, desde que llegas y el olor a gimnasio, el olor al pasillo, esto mismo se vive en los salones de baile, cuando vas entrando y el olor de la duela, el olor de las bancas, Claro. Todo esto que se va haciendo, algo va tomando vida, ¿no? Va tomando un ambiente, una ambientación. Entonces la gente que toda su vida quiso bailar, que toda su vida fue su diversión, cuando va a estos lugares a vernos como en un espectáculo, no propiamente a bailar como en un salón de baile, sino en el Metropolitan, en un teatro, y entra al teatro y percibe todas estas sensaciones que son, pues, audiovisuales y también sensitivas, ¿no? Y todo esto envuelve a estos recuerdos que hacen realmente viajar, ¿no? Viajar al pasado y hacer un puente ahora y disfrutarlo, igual que lo disfrutabas al principio, pero en este momento, en el presente, estar disfrutando lo que los hace ser jóvenes, ¿no? Esta es más o menos una explicación de por qué la orquesta sigue teniendo éxito, pues porque yo me imagino que esto que pasa así es como trasladarlos, ¿no? Como hacer un puente entre el pasado y el presente. Y bueno, entonces, sí, dime. No. Síguele, porque es muy interesante lo que estás hablando, Gustavo. Ok, bueno, entonces te decía, los músicos ya no querían ensayar. Y ya cuando comprendieron de esto que te estoy platicando, que no es simplemente si me sale o no me sale la pieza, sino entregar este plus, entregar este espectáculo digno para la persona que pagó su boleto y se fue a sentar y fue a esperar escuchar sus temas, entonces ya todo fluyó con menos asperezas, todo estuvo más tranquilo, y entonces sí, te puedo platicar que hicimos una agrupación, que la Orquesta Carlos Campos retomó este vuelo, retomó esta esencia de presentar los mejores temas para el público que espera bailar, que espera disfrutar, ¿no? Y lo pudimos lograr, realmente nos sentimos satisfechos a la hora de estar tocando en el escenario, cómo lo escuchábamos, sobre todo lo que tú coordinaste en cuanto a equipo de sonido, en cuanto a dirección artística. Me parece que estaba ahí Ricardo Ochoa, ¿no? Era el Sí, Ricardo Ochoa fue el director musical del proyecto. No, estuvo genial. O sea, los monitores, todo estuvo... Pero la dirección de cámaras y la producción en vivo de video fue de un productor de cine, Jairo Cifuentes. Si lo googleas vas a darte cuenta que es un cuate que ha hecho y ha ganado premios internacionales. Pero la edición del disco de ustedes, fíjate que esa la hizo Alex González, hijo de un músico de otra orquesta, un chavito, muy chavito. Alex tendría en ese momento, yo creo que 18, 19 años, y la edición que hizo del video de ustedes fue una edición que no se ha repetido en otro de los videos que yo he hecho. El chavito le plasmó un toque cinematográfico, le plasmó al concierto. Pues yo veo este disco y lo vuelvo a ver,
y vienen a mi mente todas estas sensaciones. Esto que te platico, el polvito del teatro, la sensación de los camerinos, el público expectante antes de que se abra el telón, los nervios, porque a pesar de que tengamos muchas horas de vuelo, los nervios siguen estando, ¿eh? Una vez parado antes de que se abra el telón, están los nervios ahí. Se abre el telón y esos nervios se convierten en adrenalina y en hacer las cosas lo mejor posible. Y entonces ahí es donde está la conexión, y esto se puede ver en el video, ¿no? Se ve que estamos tocando y la gente disfrutando, y todo está padrísimo. Y eso es algo de lo que te puedo platicar, ¿no? Así brevemente. ¿Sabes que la mayor parte de los comentarios que hay en los videos es ¿cuándo vienen a Estados Unidos? Sí. ¿Cuándo vienen a Estados Unidos? O sea, es una cantidad impresionante de comentarios de cuándo vienen a Estados Unidos. Bueno, pues te vas a sorprender de lo que te voy a decir, que me sucedió hace como 25 días. Sí. Te vas a sorprender de lo que me sucedió hace como 25 días. Me habló una persona que se apellida López el señor. Me habló el señor López, tiene 68 años de edad, y me habló, él vive en California. ¿Y sabes para qué me habló? Quería hablar con ustedes. Ay, qué padre. Porque ya ves que en algunos videos aparecen los datos de contacto de Baila Mi Rey, pero la gente identifica, no ubica, y sobre todo las personas mayores, no ubica que no es el canal del artista, sino que es el canal Baila Mi Rey y que están hospedados en esta comunidad digital que hemos creado. Sí. ¿Sabes para qué hablaba el señor? Ajá. Para saber si estaban trabajando por la pandemia. Estaba preocupado de saber cómo estaban sobreviviendo ustedes. Entonces él quería hablar con uno de los miembros de la orquesta para saberlo bien. O sea, esta necesidad. Y el señor, porque me dijo que el primer baile al que asistió él cuando era joven fue en la época de los 60 a Nochistlán, Oaxaca. Él es de Nochistlán, Oaxaca. Y dice, oye, pues es que el primer baile al que yo fui fue la orquesta de Carlos Campos, ¿no? Entonces, pues hay ahí un vínculo emocional con ellos, y ahora que estoy viendo sus videos aquí en el YouTube, me doy cuenta que dije, ¿qué será de estos señores? ¿Qué será de estas personas que ahora a la distancia, cómo estarán viviendo la pandemia, ¿no? Y ya le platiqué y le expliqué todo lo que estaba pasando con ustedes. Me aventé en ese momento se había ido la luz aquí en tu pobre casa, se había ido la luz, y me aventé como 1 hora y media hablando con el señor, porque además me nutrió mucho. A mí me nutre mucho el estar platicando con las audiencias, con el público, con la persona que le gusta de consumir los productos digitales que estamos elaborando, porque me retroalimenta bastante y me da una perspectiva diferente, ¿no? Me ubica en un tiempo, lugar y espacio en el que muchas veces uno como productor o como artista o como músico no dimensiona, pero yo me gusta tener este diálogo, me gusta estar constantemente platicando con las personas, y la verdad es que me nutrió bastante la plática con él. De hecho, le voy a mandar este video hasta donde está el señor López, y me acuerdo muy bien del apellido, porque pues así, ese es el apellido que tiene mi familia. Se llama Carlos López, fíjate lo que son las cosas, se llama como yo. Carlos, una empresa que se dedica a la jardinería en toda el área de California. Entonces trabajan varios mexicanos con él y se dedica a arreglar los jardines de las casas en California. Entonces, pues saludos al pues señor. Fíjate lo interesante. Saludos al señor Carlos López de parte de toda la orquesta Carlos Campos. Sí, mira, no dijo que les iba a mandar dinero, porque si no yo le hubiera dado mi cuenta, y aquí está el video. Pero lo podemos poner aquí pongo mi cuenta ahorita, mira. porque sí, pues no, si hubiera dicho, pues yo le hubiera dado la mía y les venga para acá, ¿no? Yo aquí, claro, ¿no? Claro. Pero no, él quería saberlos bien y quería tener una idea, y yo me imagino que a lo mejor dijo en algún momento, si regreso a mi pueblo me gustaría hacer una fiesta de retiro. Pienso que eso fue lo que pasó, y quería darse una idea de cuánto cobraban, cómo estaban, qué tal la estaban pasando, y contar un poquito su vida, porque el tema del migrante es que se identifica con todos los artistas que formamos parte, no te ven tan cercanos. Entonces, Gustavo, ¿a ti nunca te tocó ir con la orquesta a Estados Unidos? No me tocó, pero fíjate que es algo que está pendiente, y ojalá que no se ha acabado esto, ¿no? Ojalá que podamos en un futuro próximo ir y palpar esto que decía mi papá, ¿no?
cuando nos platicaba eso, que iba a los lugares allá en Estados Unidos y el lugar donde se presentaba la orquesta, pues eran llenos de toda la gente que añoraba también los bailes de aquí. Y entonces, pues eso, ojalá que pronto se pueda, ¿no? No, mira, una de las cosas que más deseo yo en el corto plazo, Gustavo, y te lo comento, es generar ya una estructura de trabajo, pero ya no podemos. En Estados Unidos falta lo que estamos haciendo aquí, falta tener esta proximidad con el adulto mayor. Entonces, tenemos que ver la manera de encontrar, generar estrategias de acercarnos a las comunidades a través de la música de estas orquestas, porque el adulto mayor también requiere la necesidad de la cercanía y requiere de la especialización de eventos que vayan a ellos. Una de las cosas que a mí me sorprendió cuando hicimos, yo aprendí con ustedes, Gustavo, ¿sí? Porque ese fue el segundo concierto que hacíamos de Baila Mi Rey, y a mí me sorprendía, todo el mundo me decía, oye, Carlos, estás loco. ¿Por qué llevas a Carlos Campos, a Serina, a la Sonora Ciguaray, a la Sonora Maracaibo, al Teatro Metropolitan, cuando se presentan en el Centro de Convenciones Tlatelolco por 10 pesos, por 15 pesos, por 20 pesos? ¿Estás loco? ¿Quién crees que va a venir a verlos al Teatro Metropolitan? ¿Quién va a pagar por venir a verlos al Teatro Metropolitan? Y mi mayor sorpresa, si tú recuerdas, el concierto lo hicimos a las 4 de la tarde. Sí, sí, lo recuerdo. Lo hicimos temprano, porque eran 4 horas de música. Cada artista iba a tocar 1 hora y así lo estuvimos anunciando en la radio. Sí, claro. Me sorprendió bastante ver a mucha gente con alguna discapacidad física. Sí. Esa discapacidad que le impide de alguna manera ir a estos lugares como el centro de convenciones, como el Salón Colonia, como estos lugares, porque la verdad es que esos espacios no están habilitados para recibir a estas personas con estas necesidades diferentes. Sí, sí, fíjate, te iba a comentar, exactamente 40 minutos antes de que participáramos nosotros en el concierto, yo salí del teatro y me fui a sentar a las banquitas que están ahí enfrente. Ahí hay una tortería o tacos, no sé qué es. La Texcocuana. Ajá. Ahí en las banquitas, Jarme, a liberar un poco de presión. Y me tocó ver eso que dices. La gente iba llegando y sí, caminando lento, con algún problema, acompañados de pues no sé, podría ser sus hijos, sus nietos, no sé, algo así, pero se veían gustosos, se veían entusiasmados de ir a lugares que generalmente no pueden ir, porque si van a bailar, pues, o sea, puedes irse a sentar, pero no pueden estarse parando a bailar o miedo que los vayan a tirar con algún movimiento, ¿no? Y aquí estaban dispuestos a sentarse y disfrutar el espectáculo, ¿no? Y esto me tocó verlo. Algunas personas, sí, en esos 40 minutos que estuve sentado ahí, un poco meditando, me tocó ver esta reacción de la gente que iba llegando. Algunos sí me reconocieron, me saludaron y ya les dije que pronto nos veíamos adentro. Y una vez ya iniciando el espectáculo y las luces y todo, bueno, pues toda la gente como si fuera una, ¿no? Realmente disfrutando el show. Sí, fíjate que son de las cosas que uno va aprendiendo con pues prueba-error. El error fue no haber repetido la misma fórmula al año siguiente, porque sí, también... la gente me preguntaba, la gente sí me preguntaba, y sí. Es que lo comentamos, oye, es que la gente está pidiendo otra vez, pero bueno, pues puede pedir la gente. Y también el Teatro Metropolitan el 10 de mayo lo tenía ocupado, y fue una condición de que aquella vez, el 10 de mayo cayó entre semana. Entonces, el centro, normalmente tú cuando vas a celebrar a tu mamá, pues vas a los restaurantes. Sí. Entonces, ¿qué pasaba? Que muchos decían, oye, pues comemos con la mamá y nos vamos allá. Y el que no alcanzaba a comer le decía, mamá, vete al concierto y de ahí te recojo y vamos a cenar al centro. Sí. Entonces, forma parte ya de una cultura, el centro histórico de la ciudad. Pero además hay otro factor que no tomamos en cuenta. La mayoría de los conciertos que hemos elaborado en el Teatro Metropolitan y que va el adulto mayor ya no maneja en la Ciudad de México. Manejar en la Ciudad de México es muy complicado. Sí. Entonces, hacer un evento en un lugar céntrico representa una opción para que ellos se sientan seguros y cómodos. No es tan fácil que ellos se desplacen, porque había gente que venía de Texcoco, había gente que venía de Puebla, había gente que venía del estado de Hidalgo, que tenía ganas de verlos tú a tú en un teatro
y poderlos disfrutar en una situación diferente, porque si ya no bailas, te deprimes ir a un salón de baile y ver que todos bailan y que tú no puedes, pero poder disfrutar el espectáculo con una buena calidad de audio, con una referencia visual bonita, con un espectáculo preparado acorde y que tú puedas estar sentado, sabes que no, y el que se quiso parar a bailar, se paró a bailar. Sí, lo hizo. Sí, también. Y algo importante, la seguridad, porque a veces en los bailes van grupos de amigos y entre ellos se van cuidando, ¿no? Y van del metro al salón de baile y de regreso. Pero esta fue una buena opción porque era un horario adecuado para que la gente llegara, pues no necesariamente en grupo, ¿no? Podían ir acompañados o incluso solos. Y era muy buena opción, muy céntrico, ¿no? Sí, vamos, son las factibilidades que hay. Y me parece que ustedes van a ser de los más afortunados, Gustavo, porque ustedes van a ser los que más pronto se van a reinsertar en la vida laboral. De nuestro gremio, ustedes son los grupos que más fácil tienen posibilidad de reinsertarse. Lo que hay que hacer es ya empezar a hacer una conversación con las autoridades para que este retorno sea de manera ordenada y ellos faciliten, porque también el adulto mayor está viviendo unas condiciones de salud emocionales. Imagínate tú, no sé si tengas referencia de algunos de los seguidores de ustedes, imagínate tú, estos adultos que habitualmente van diario a bailar al centro de convenciones, pues llevan un año sin ir a bailar, y eso los mantiene vivos, los mantiene sanos. El baile, aparte de que es cultura, es deporte. Entonces, imagínate esto. No sé si te han comentado algo las personas mayores acerca de que no tienen posibilidad de dónde bailar. Sí, recibimos algunos mensajes también y esto es esperanzador, ¿no? Ellos esperan la noticia de poder regresar a lo que hacían, de lo que te platicaba, este movimiento vivencial, ¿no? De recorrer los pasillos del lugar. Eso es lo que añoran y es lo que los mantiene un poco con la esperanza, con la llamita encendida, ¿no? Entonces, ojalá que pronto, de alguna manera, podamos ir recuperando estos espacios y estos lugares, y sobre todo esta salud, la salud mental, la salud física que hay que cuidar de los adultos mayores, ¿no? Muy buen tema que estás tocando también. Yo espero que este retorno en los salones sea, que también todos los empresarios que están en los salones tengan la madurez para generar las áreas de ventilación y tengan los mecanismos para poder dar las condiciones, porque pues yo he estado leyendo cosas del Financial Times, de muchas partes, tienen que dar estas garantías porque la gente no va fácilmente. Es que el adulto mayor también ya vive con otra complejidad. ¿Y cuál es la otra complejidad? Este mundo paralelo que existe en el adulto mayor. Generalmente el adulto mayor ahora, por la protección que tienen jurídica, pues tenemos que tener un acompañamiento nosotros, los hijos, los familiares con los adultos, y tenemos que verificar que ellos se encuentren en un buen estado. Entonces, la Organización Mundial de la Salud no está recomendando en el corto plazo las aglomeraciones en espacios cerrados. Entonces, el gobierno tiene que permitir que el adulto mayor salga a estos espacios abiertos y a lo mejor tienen que los empresarios de los bailes hablar con las autoridades, que son los únicos que tienen estos espacios para facilitar estos vehículos, esta infraestructura que tienen, para que se puedan hacer estas actividades, porque de otra manera no las veo en el corto plazo. Aunque el sector de ustedes ya va a ser el primero vacunado, no va a ser tan fácil que sean los salones, Gustavo? No, pero bueno, partiendo de aquí, tenemos que hacer caso primero a las autoridades, ¿no? Sanitarias y de salud primero, después pensar en algo que sea factible, en algo que sea posible, en lo que más convenga, y ya una vez que todo esto vaya fluyendo, pues entonces sí podremos armar algo más detallado, ¿no? Por el momento, pues son solamente deseos, buenos deseos, ¿no? Que esto pase pronto, pero tenemos que hacer esta estrategia, ¿no? Esta estrategia. Oye, Gustavo, pues yo te agradezco mucho el hecho de que me hayas permitido
platicar con ustedes. La intención era hablar de la historia del concierto, Sí. pero esta pandemia nos está obligando a hablar un poquito más de otras cosas. Y después de que me aventé el rollo introductorio de la historia de la música y cómo incide a través de los momentos políticos, sociales, me surgió hacerle estas preguntas a tu papá que me parecieron muy interesantes, porque si hay una Geniales. afectación, y va a haber una afectación propiciada por la pandemia, no vamos Sí, a también. encontrar los mismos espacios abiertos. Vemos el Salón Los Ángeles cómo está pidiendo apoyo para Sí. fondearse, porque ellos tienen que seguir pagando pues los Pues gastos sí. inherentes al solo hecho de tener ese aparato ahí. Sí. La infraestructura inmobiliaria tiene un costo de impuesto predial, tiene un costo de luz, aunque no la uses, tienes que seguir pagando la luz, tienes que seguir pagando las líneas telefónicas y probablemente tenga incluso empleados que están en la nómina del Seguro Social, Sí. a los cuales les tienen que seguir pagando, taquilleras, Sí. personal de limpieza, es algo, No, y luego imagínate las cosas, las voces seductoras diciendo, ¿y por qué no hacemos aquí mejor una plaza comercial? ¿Y por qué no hacemos esto? claro, Y mira qué espacio tiene. O sea, es terrible, ¿no? Pero claro. tenemos que estar, te decía, haciendo como un frente común, tratando de entre Claro. todos hacer algo, ¿no? Tratar de socializar el tema. Oye, Sí. Gustavo, te agradezco mucho el hecho Hombre. de que hayas tenido la disposición de platicar, que te hayas conectado, porque a veces, hasta aunque sea algo muy sencillo, conéctate, pues no todos No, tenemos ahorita buen internet, yo la necesito aquí todo un luz. staff técnico, ¿eh? Con problemas y prendo mi celular y luego, oye, y el WhatsApp, ¿cómo se le hace aquí? Oh, muchas Oye, gracias. Gustavo, Gracias, ¿eh? te agradezco mucho, ¿eh? Te agradezco mucho el hecho de que nos hayamos podido conectar, que podamos Claro. platicar, el poder saludar a tu papá, el que a la distancia podamos reflexionar un poco y el que, pues al menos podamos estrecharnos visualmente y que la gente tenga este contenido acerca de la orquesta y que sepa cosas que a lo mejor pues desconocía, ¿no? Y trato de que Sí. las entrevistas no sean lo que todo mundo les pregunta, No, ¿no? eso Y te lo que agradezco. no digan lo mismo. Te lo agradezco, te digo, sacaste cosas ocultas ahí de los viajes de mi papá. Muy padre. Sí. La reseña que hiciste fabulosa también. Y sobre todo te agradezco Gracias. la confianza que siempre has tenido en nosotros, ¿no? Te No, agradezco. hombre, para mí ustedes son una institución. Quiero decirte que en el corto tiempo te voy a buscar porque Claro. tengo un acuerdo ya con la Fonoteca Nacional para hacerle una donación de todos estos audios. No Claro. los vamos a hacer, los vamos a donar ya a la Fonoteca porque me parece que tiene que haber un registro sonoro de todo Sí. lo que representó esta época y cómo están ustedes y que esto exista ahí. Entonces hay que ir a hacerlo y hacerlo visible, que sepan que pues este trabajo, lejos de representar un valor económico, es un valor cultural del país, ¿no? Y que tiene Sí. que estar el audio preservado por las instituciones públicas para la posteridad y seguir haciendo más contenido, seguir generando más productos y que en el corto tiempo la siguiente reunión sea para planear el próximo concierto en un lugar Claro muy que sí. especial. Claro que sí, te lo agradezco. Y esto que estás diciendo es coherente con lo que tú estás planteando. El concierto, incluso ahí en tus palabras en el video, viene esto, ¿no? Quiero hacer dejar esto en una memoria histórica, artística, ¿no? Y ese es uno de tus sentidos de hacer este video, de hacer este programa. Está fabuloso esta idea que tienes y esta coherencia, ¿no? Que tienes en tu trabajo. Te felicito por No, eso. y es la parte de Baila mi Rey. ¿Sabes tú que acabo de recuperar más de 200 entrevistas que hicimos de radio en algún tiempo con varios amigos? Y está la voz de más de 200 artistas mexicanos. ¿Y sabes tú que no hay un registro sonoro de la voz de los artistas? Si yo ahorita te dijera, oye, vamos a rescatar la voz del maestro Carlos Campos, no hay un registro sonoro de la voz del maestro Carlos Campos. Sí. No existe, porque somos tan malagradecidos y tan injustos que no hemos reconocido a nuestros grandes artistas y a nuestros grandes creadores y necesitamos tenerlos, necesitamos a la distancia sentir su apapacho, al menos con su voz. Ahora que se han muerto muchos amigos de la industria del entretenimiento, de la música, ahora que se murió Juan José de la Tropa Loca, justamente por eso recuperé estos audios, porque yo quería escucharlo, quería sentirlo cerca, quería escuchar su voz en una entrevista. Entonces, la primera que vamos a subir la semana que viene a uno de los canales que yo tengo es una entrevista a Mario Gutiérrez de Los Ángeles Negros. Es la voz de Mario, pero además quiero decirte, no, él está narrando toda su historia. A lo largo de 45 minutos él narra su vida artística y dice cosas que nunca ha dicho.
Y las más de 200 entrevistas hablan de eso. Entonces lo que estoy haciendo es preservar el recuerdo, preservar la memoria y preservar el instrumento sonoro del artista. Claro. No, muchas gracias a nombre de todos los que formamos parte de esto. Gracias, Carlos. No, hombre, Gustavo, te agradezco mucho. Gracias. Okay. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Pues gracias a todos ustedes, queridos amigos. La verdad es que no siempre tiene que ser un programa tan largo, ni tiene que ser un programa tan corto. Tiene que ser un programa que les deje algo, que nos ayude a transportarnos al tiempo, lugar y espacio, que nos permita reconocernos como sociedad, que nos permita saber que somos parte de una colectividad, que todos somos una comunidad, que necesitamos el abrazo de los músicos, que necesitamos escuchar sus acordes sonoros, que necesitamos ver sus letras, necesitamos ver sus rostros, necesitamos ver el esfuerzo que ellos generan cuando tocan un instrumento, necesitamos tener esta comunicación viva, somos una cultura en movimiento, somos una cultura que transporta, somos una cultura que lleva, somos un pueblo con muchas historias, somos un pueblo con una infinidad de legado como para destruirnos unos con otros, porque unos son chairos y unos no chairos, unos fifís y unos otros, todos somos la misma población y al final del día todos bailamos la misma canción. Y estamos en la misma comunidad. En tanto no nos veamos como comunidad, vamos a seguir padeciendo todas las adversidades y nos vamos a condenar a esta desgracia que nos tiene inmersos porque creemos que unos son mejores que otros y todos somos iguales. Al final del día, todos vamos a parar en el mismo lugar. La diferencia es la temporalidad. Y me parece que esto debe de ser un grito justo para exigir a las autoridades que traten de generar en el mayor tiempo posible, en el menor tiempo posible, que se regrese a la normalidad toda la industria creativa. Somos los primeros en irnos y ya estamos condenados a ser los últimos en regresar, pero pues vamos a regresar de la mano y vamos a regresar con la intención de que nos reconozcan y que sepan que el valor que tenemos en la historia es importante. Pues ya hoy descubrimos algo, que después de 1968 se afectó completamente la industria del entretenimiento. ¿Qué estamos esperando que pase después de la pandemia? La próxima semana vamos a tener un especial del Heavy Nopal. Vamos a platicar aquí con el Heavy Nopal porque grabamos un concierto. Por primera vez vamos a hablar de un concierto que va a salir publicado al otro día. Esta es una live session en pandemia, una sesión en vivo en pandemia, y uno de los mejores estudios que existe en México, que justamente ahí grabó la orquesta de Carlos Campos, este estudio de Discos Gas, que tiene 6 nominaciones al Grammy y ha ganado Grammys por la calidad del sonido, jóvenes que están recuperando estructuras y lugares y espacios para generar sonidos y grabar sonidos en un ambiente distinto. Entonces, la semana que viene vamos a platicar con el Heavy Nopal sobre esta historia, vamos a presentar la música. Les quiero recomendar el día de mañana, Baila Mi Rey tiene el lanzamiento de una de las canciones que se grabó con Walter Torres, el Acapulco Tropical y Los de Abajo, Adiós a mi puerto. Mañana la vamos a estrenar en Baila Mi Rey para que todos estén pendientes. Les agradezco mucho el favor de su atención y a todo mi equipo de producción. La verdad, gracias por acompañarnos, gracias por hacer posible esta transmisión. La próxima semana, Heavy Nopal. Soy Carlos Lima. Es un placer inmenso podernos comunicar a la distancia. Buenas noches.